Xavi Roura, diplomado por el Colegio Europeo de Medicina Interna Veterinaria, responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínic Veterinari de la UAB. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en esta sesión de entrevistas de Veterinario a Veterinario. Gracias a vosotros, Sara y Gils. Para mí es un placer estar aquí porque me encanta discutir sobre estas cosas y este formato predispone a poder discutir y hablar de cosas interesantes. Pues hoy hablaremos contigo un poco largo y tendido de la enfermedad renal crónica y principalmente sobre dos temas: cómo podemos mejorar el diagnóstico precoz de esta enfermedad, y también sobre un tema que últimamente oímos hablar mucho, que es del eje intestino-riñón. Empezando un poco por el principio, ¿cómo evoluciona la enfermedad renal crónica y en qué punto los veterinarios podemos detectarla? La primera pregunta sería esa: ¿por qué es tan importante un diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica? Bueno, la enfermedad renal crónica, un punto clave es el diagnóstico precoz, sobre todo por una idea que yo creo que es la que ha de mantenerse durante, digamos, toda esta charla, que es que la enfermedad renal crónica no se cura, ¿no? Y partiendo de que no se cura, nuestro objetivo es reducir la progresión de la enfermedad renal. Por tanto, cuanto antes actuemos, más posibilidades tenemos. Eso quiere decir que hacer un diagnóstico precoz significa muchas veces prevenir y, por tanto, saber si puede ser factible que ese perro o ese gato desarrolle enfermedad renal. Y, por otro lado, si ya la detectamos cuando es enfermedad renal crónica, cuando antes la detectemos, nos permitirá utilizar mayor eficacia en los tratamientos que tenemos. Básicamente tenemos tres tratamientos, ¿no? Un tratamiento para la causa, que si la sabemos es interesante, un tratamiento para la protección del riñón, lo que se llama nefroprotección, y finalmente un tratamiento de soporte, ¿no? Cuanto más avanza la enfermedad renal, menos, digamos, eficacia tienen sobre todo los tratamientos nefroprotectores y los tratamientos etiológicos, y más importancia tienen los de soporte, pero los de soporte no curan ni hacen nada. Por eso es muy importante intentar detectarlo antes que a lo mejor sea enfermedad renal crónica, porque la lesión renal aguda la podemos tratar y se curan, y si luego queda enfermedad renal crónica o ya lo diagnosticamos con enfermedad renal crónica, lo más precoz posible también para eso, ¿no? Para mejorar los tratamientos. Claro, y un poco en relación a esto, ¿qué herramientas tenemos en la clínica veterinaria? ¿Qué pruebas podemos hacer precisamente para lo que comentas, hacer un diagnóstico precoz o en la fase inicial de una enfermedad renal crónica? Bueno, eso sería la pregunta del millón, o realmente sería el santo grial que buscamos los veterinarios, sobre todo los veterinarios que nos dedicamos a enfermedad renal, ¿no? Tener un marcador perfecto y precoz de la enfermedad renal sería ideal, ¿no? Para cubrir esos, digamos, objetivos que hablábamos antes, ¿no? El problema principal es que no tenemos ninguno a día de hoy perfecto que nos funcione, ¿no? ¿Por qué? Por diferentes motivos. Uno, porque la enfermedad renal, tanto en el gato como en el perro, es diferente. Porque la enfermedad renal que encontramos en Estados Unidos es diferente a muchos de los que encontramos, por ejemplo, en España. Porque las razas predisponen a algunas enfermedades concretas, etc. Con lo cual, encontrar un marcador que sea perfecto para todos es difícil. Con lo cual, a día de hoy, la idea principal es usar varios marcadores, que son los que tenemos, para mejorar este diagnóstico precoz. No hay ninguno perfecto, pero la unión de varios nos puede permitir el acceso, ¿no? Por tanto, continuar valorando la densidad de orina, valorando la proteinuria, valorando el valor de creatinina, asociando el valor de SDMA recientemente, esto nos permite un enfoque clínico bastante precoz, ¿no? Es verdad que hay otros marcadores que interesa seguirlos, sobre todo, por ejemplo, en perros, pero sobre todo en gatos, que muchas veces no les podemos hacer estos controles porque los tutores los traen menos frecuentemente. Entonces, marcar algunos, diríamos, marcadores en casa pueden ayudar, ¿no? Y yo creo que tanto en perros como en gatos, valorar el consumo de agua, intentar saber, y ahora que hay diferentes mecanismos nuevos para mirar la cantidad de agua que beben, etcétera, puede permitir ser interesante para detectar si bebe poca
o si bebe mucha. Nos da información las dos cosas. Y por otro lado también la valoración, por ejemplo, del peso, ¿no? En los gatos hemos visto que la pérdida de peso se produce antes que la enfermedad renal, diríamos, propiamente dicha, pero propiamente dicha quiere decir que cuando ya da signos clínicos, por tanto nos interesa ser más precoces, pero al propietario observar estas cosas o informarlos de esto puede ser interesante. Es importante porque en muchas ocasiones no detectan como que sea algo preocupante esta pérdida de peso. Sí que es cierto que ya nos puede dar una señal de alarma de que algo está pasando, ¿no? No, seguro. Y además lo que nos permite es esto, es decir, ayudar en prevenir muchas veces, pero sobre todo en intentar ser lo más precoces posibles. Es cierto que estos marcadores que hemos hablado antes, igual que a veces la ecografía o igual que algunos marcadores genéticos que tenemos para alguna raza concreta que pueden predisponer a tener enfermedad renal, bueno, tienen sus ventajas, sus desventajas, sus limitaciones, son eficaces, pero no son tan precoces a veces, entonces nos va a costar. Sí que es cierto que además, como clínico, a mí también lo que me interesaría es tener marcadores que nos permitan saber cuándo hemos de actuar médicamente y si nuestra actuación médica es adecuada. Tenemos algunos marcadores, como la creatinina, pero no es un marcador muy precoz. Y ahora, pues bueno, en medicina felina, tal vez un nuevo marcador que se llama factor de crecimiento del fibroblastos 23 puede ser interesante de un punto de vista clínico porque nos puede marcar cuando está elevado o no el decidir empezar con una dieta de prescripción renal, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante en muchas situaciones clínicas. Y en el caso de los perros, por ejemplo, la cistatina en orina nos puede permitir también valorar estos agudizaciones o estos, digamos, empeoramientos renales que nos pueden hacer cambiar nuestro enfoque clínico de tratamiento. Hablábamos de eso, de que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que progresa y que se mantiene en el tiempo. Y queremos saber tu opinión sobre cómo manejar esta enfermedad a lo largo de la vida del animal, ¿no? ¿Qué importancia tiene el manejo nutricional en este tipo de pacientes con enfermedad renal crónica? Bueno, la valoración nutricional o el enfoque nutricional es el más importante, ¿no? A día de hoy, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, tanto en perros como en gatos. De hecho, las mejores evidencias, diríamos, científicas en perros y en gatos sobre efectos sobre la progresión de esta enfermedad renal se han obtenido con dietas de prescripción renal y, por tanto, este sería posiblemente la base principal donde se sustenta todo el tratamiento, ¿no? Es verdad que, ya lo hemos comentado anteriormente, la enfermedad renal crónica es una enfermedad progresiva que no se cura. Por tanto, la dieta nutricional o otros tratamientos nunca van a conseguir volver a ese riñón a la fase de no enfermedad renal. Pero sí que podemos intentar conseguir reducir esa progresión, ¿no? En este sentido, la dieta es fundamental porque nos permite desde el inicio empezar a modular esa progresión, ¿no? A controlar una serie de factores interesantes en la progresión de la enfermedad renal. Como hablamos antes, cuando más precoz seamos, mejor, más eficacia tienen los tratamientos y eso nos permite que en ese grupo de 3 tratamientos que hemos hablado, ¿no? Los etiológicos, los nefroprotectores y los tratamientos de soporte, diríamos, en los nefroprotectores ahí está la dieta de prescripción renal. Por tanto, utilizar la dieta de prescripción renal en las fases tempranas de enfermedad renal crónica, IRIS 1, IRIS 2, es mucho más eficaz porque nos enlentecerá que si ya la utilizamos en IRIS 4. Es verdad que en IRIS 4 es importante también por otros motivos, pero no tanto para enlentecer la progresión. La nutrición es muy importante, yo creo, por 5 factores, ¿no? La nutrición nos controla los factores que nos darán progresión de la enfermedad renal. Son los únicos tratamientos que tenemos a día de hoy que nos controla varios de estos factores, ¿no? Uno, nos reduce la proteinuria. Tanto en perros como en gatos es importante para limitar la progresión de la enfermedad renal. Un segundo factor importante, nos controla las toxinas urémicas, ¿no? Que hemos visto que va asociada la uremia
los signos clínicos y también a la progresión de la enfermedad renal y al empeoramiento de la calidad de vida. Y esto nos los controlan las dietas. Las dietas de prescripción renal nos controlan esas toxinas urémicas o digamos nitrogenadas que se producen en el riñón o que no es que se producen en el riñón o que se tendrían que eliminar por el riñón, y el hecho de que no se eliminen adecuadamente hace que aumenten y nos den, se retengan y nos den problemas. Un tercer punto para mí muy importante es el control del factor del eje, paratormona, calcitriol, fósforo, calcio, que es el hiperparatiroidismo secundario que se genera en cualquier enfermedad renal y que hemos visto que hace progresar la enfermedad renal. Por tanto, la dieta está equilibrada en este sentido, en controlar este desequilibrio e intentarlo otra vez readaptar para que la progresión sea más lenta. Y para mí, uno de los puntos fundamentales es que controla la condición corporal. Esto es la base de la enfermedad, porque la condición corporal se asocia a empeoramiento clínico, se asocia a menos supervivencia, y el hecho de controlar las proteínas, que sean proteínas de alta calidad, que sean buscar combinaciones adecuadas que nos ofrecen las dietas de prescripción renal, hacen que esta pérdida de condición corporal se reduzca. Sobre todo en gatos, que es muy importante, pero tanto en perros como en gatos es un factor muy importante. Y el último, que es indirecto, pero para mí es importante, es que la dieta de prescripción renal nos puede ofrecer ese punto que hemos hablado antes para reducir la aparición de la enfermedad renal y para reducir la progresión, que es mantener una buena hidratación, ¿no? Entonces, sobre todo la utilización de dietas de prescripción renal, combinaciones de dieta húmeda, dieta seca, o la dieta seca ofrecida remojada, para que de esta manera le demos un suplemento de agua en perros y en gatos, tanto en las fases iniciales como en las fases tardías, es un factor muy importante. Las fases iniciales porque hay veces hay una deshidratación subclínica pero que se mantiene y por tanto mantiene el tratamiento, y más adelante porque hay poliurepolidipsia y hay una tendencia a la deshidratación, y esto nos ayuda a mantener este estado hídrico. Por tanto, la nutrición es el punto fundamental en el tratamiento nefroprotector. Además, siguiendo con lo que comentas de la nutrición, como sabes, hemos incluido recientemente en la gama de productos de renal una combinación de fibras prebióticas que mejoran la salud del microbioma en estos pacientes, tanto perros y gatos con enfermedad renal crónica. Y queríamos preguntarte, ya lo has mencionado antes, un poco lo de las toxinas urémicas, este tema que se habla últimamente mucho del eje intestino-riñón, ¿no? Lo comentabas antes, ¿de dónde aparecen estas toxinas urémicas que hablamos de origen intestinal? Bueno, como todos, los últimos 20 años hemos sido bombardeados, sobre todo en medicina humana, pero ahora ya también mucho en medicina veterinaria, sobre el microbioma, el metaboloma, los productos que hacen las bacterias o los microorganismos, sobre todo las bacterias que viven en el intestino y que generan una serie de productos de diferentes tipos, ¿no? Estos productos, algunos nutricionales, otros asociados a la respuesta inmunitaria, hay de diferentes tipos. Está claro que tienen importancia en la salud intestinal, por tanto esto hace que el cambio, el enfoque clínico en los problemas intestinales o gastrointestinales crónicos ha cambiado, y bueno, la importancia del microbioma y de los cambios en las dietas para este tipo de problemas han cambiado, generando esto, ¿no? Un mejor ambiente para el microbioma. También se habla del microbioma que puede influir, o el metaboloma, lo que producen estas bacterias y estos microorganismos que vienen del intestino en otros órganos que no sean el intestino, en la salud de los otros. Aquí se abre un abanico enorme de influencias y sobre las enfermedades neurodegenerativas y sobre las articulaciones y sobre la respuesta inmunomediada, y también, ¿por qué no?, en el riñón, ¿no? Y eso es el eje riñón-intestino. Teníamos muy claro una de las vertientes del eje, ¿no? Sabemos que cuando el riñón deja de filtrar o filtra menos, se produce un acúmulo de
toxinas nitrogenadas. La mayoría se producen en el hígado, ¿de acuerdo? Otras se producen en los músculos, etcétera, pero no se eliminan adecuadamente por el riñón y esto genera el aumento en sangre y la distribución por el organismo. Y sabíamos que estas toxinas en el intestino generaban cambios, tanto de motilidad, ¿no? De movimiento, digamos, de peristaltismo, como también dentro del intestino de cambios bioquímicos, estructurales del ambiente donde esa microbiota vivía. Por tanto, teóricamente genera cambios en esa microbiota, diríamos de una microbiota con más comensales y menos patógenos a una disbiosis, y esa disbiosis genera aumento de más de los patógenos y menos de los comensales, que esto genera una serie de cambios. Este punto lo teníamos relativamente conocido. Pero también hay un segundo punto, es decir, esos cambios también generan cambios en el riñón o afectan al riñón. ¿De qué manera? Pues esas bacterias generan alteraciones en el intestino, que generan, por tanto, una disminución digamos, de la absorción de algunos nutrientes y también al revés, el paso de sustancias o cosas que no tendrían que pasar, se pasan porque ha producido esa alteración en la pared, en la membrana del intestino, y además esas bacterias o ese cambio, esa disbiosis, genera una producción anómala de toxinas urémicas que se producen en el intestino, que no las miramos normalmente, como las aminas o poliaminas o otras que hay, que no las miramos normalmente, miramos la creatinina, la urea, pero esas existen y también pasan a la circulación. Hay más y pasan a la circulación. Además de que puede haber toxinas, digamos, bacterias y otras toxinas que pasan a la circulación, hay translocación, digamos, bacteriana, y también hay una menor producción de lo que llamamos las cadenas de ácidos cortas o medias de origen graso, ¿no? Esto genera unos cambios que influyen en el riñón, porque estas bacterias pueden llegar al riñón, porque estos nitrogenados se mantienen en la sangre porque el riñón no los puede eliminar y por tanto genera como un grado de progresión de la enfermedad renal debido a esa influencia. Más daño renal, por tanto, más alteración en el microbioma, genera este círculo de disbiosis intestino-riñón que nos genera hasta ahora, nos permite un conocimiento mejor de por qué evolucionan algunas enfermedades renales. Y también, desde un punto de vista nutricional, también nos permite que esos enfoques que se habían creado para el tratamiento, la mejora del microbiota en las enfermedades gastrointestinales, se pueda extrapolar parte de esa tecnología o de esas evidencias a las dietas de prescripción renal para también de una forma indirecta mejorar o reducir la progresión de la enfermedad renal. No curarla, pero sí reducirla al tratar también otros factores que hasta ahora no los teníamos en cuenta en la nutrición. La verdad que gracias a este nivel de investigación conseguimos que una enfermedad tan grave como es la enfermedad renal crónica, por lo menos consigamos, como decías anteriormente, no podemos curarla, pero por lo menos sí ralentizar su progresión o por lo menos mejorar y prolongar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Que al fin y al cabo ese es nuestro objetivo principal como veterinarios. Es básico y es una de las, diríamos, de los progresos que hemos tenido, entender más la enfermedad renal crónica, cómo se llega aquí, qué factores la predisponen y qué factores hacen que progrese, porque es la clave para intentar, al menos de momento, frenar su evolución, ya que de momento no la podemos curar, aunque hay que mejorar esa parte de prevención que tal vez nos ayudará a reducir el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Pues se nos acaba el tiempo, pero para concluir, ¿qué mensaje clave dejarías a nuestros compañeros veterinarios y veterinarias o consejo sobre la enfermedad renal crónica? ¿Qué consejo les das? Yo reforzaría la idea principal que la he comentado al inicio, que es que tanto en perros como en gatos la enfermedad renal crónica no tiene tratamiento y por tanto nuestro objetivo es
por un lado, prevenir primero que se forme la enfermedad renal crónica y, por tanto, una detección precoz o estar atentos a esos marcadores que hemos hablado o fomentar la rehidratación, el acceso al agua, tanto para perros como para gatos, para reducir esas, diríamos, factores que incrementan la enfermedad renal, la posibilidad de progresión de la enfermedad renal y, además, detectarlo lo antes posible para... Sabemos que no la podemos curar, pero al menos podemos, diríamos, reducir la progresión. Y reducir la progresión, cuando antes lo diagnostiquemos, antes podemos intentar reducir la progresión, al menos desde un punto de vista dietético, nutricional, porque a día de hoy es de la que tenemos evidencias científicas que nos permiten ya en fases muy iniciales, tanto IRIS-1, tanto en perros como en gatos. Ahora con estos nuevos marcadores en gatos, en fases muy iniciales, podemos ya decidir empezar con una dieta de prescripción renal y con estos nuevos avances que se están haciendo en las dietas de prescripción renal, mejorar la palatabilidad, ayudar la microbioma, todo esto va a permitir que a los veterinarios un escenario nuevo que podemos ofrecer a los tutores para mejorar la calidad de vida de los perros y los gatos con enfermedad renal, sea aguda, pero sobre todo enfermedad renal crónica. Pues nada, Xavi, muchísimas gracias y con este mensaje clave nos quedamos. Muchísimas gracias de nuevo por pasar esta pequeña sesión con nosotros y hasta la próxima. Un placer y me encantan este tipo de mensajes y me encanta este tipo de formatos, así que cuando queráis podemos repetir. Muchas gracias.